Hola mis amigos y amigas de este su programa de Camino a la Santidad. Una vez más, como siempre solemos hacer, les exhorto a que nos escriban por el correo electrónico y nos den sus sugerencias, sus opiniones y sobre todo su testimonio de cómo este programa les puede estar ayudando a ustedes, no solamente en el conocimiento de la vida de toda esta galería de hombres y mujeres insignes, sino que cómo esta reflexión que hacemos juntos, y digo hacemos juntos porque saber que ustedes están ahí, pues para mí me llena de alegría y sobre todo de entusiasmo para buscar datos y reflexionar yo personalmente para después de procesado, pues dárselos a ustedes, de cómo les ayuda a entender que estamos llamados a la santidad, que esa es nuestra vocación, que si bien yo soy sacerdote, usted es médico, ama de casa, electricista, plomero, lo que usted sea, todo eso son medios para cumplir y llevar a cabo nuestra primaria vocación, que es vocación a la santidad, vocación a Dios. Dios es el santo de los santos. Hoy vamos a estar hablando de alguien que quizás no es muy familiar, pero cuando yo termine y le dé unos datos biográficos, usted va a encantarse con este personaje. De hecho, quiero comenzar diciéndole que hay una película un poquito, no vieja, porque tampoco es que sea muy antigua, pero creo que de los años 80, si no me equivoco, en colores, una producción muy bonita de dos grandes actores. Uno es Peter O'Toole y el otro es Richard Burton en la película Becket, Tomás Becket. Si en su país está alguno de estos sitios donde usted puede alquilar películas, vaya, tienen que tenerle, si no, pídala, porque es una película que está accesible y va a disfrutarla muchísimo, porque es la historia de este hombre del cual vamos a estar hablando hoy. Esto fue una obra que se puso en Broadway, se puso en Londres, y posteriormente pues la llevaron a la pantalla grande estos dos grandes hombres que les acabo de mencionar, dos grandes actores ingleses que hicieron un largometraje inolvidable. Y me estoy refiriendo a este hombre que le voy a hablar un poquito de él, porque no es un santo que uno conozca mucho. Se celebra su fiesta el 29 de diciembre y se celebra en ese tiempo porque fue en ese tiempo que fue martirizado. Quiero recordarles también que los santos se celebra su fiesta el día de su muerte, porque para la iglesia el día de su muerte es el día del nacimiento a la eternidad. Me imagino que a lo mejor ustedes no estaban muy familiarizados con este concepto, diferente a lo que se hace en la sociedad civil, que se celebra el nacimiento cronológico. En la iglesia se celebra la fiesta del santo o la santa el día que muere, porque vuelvo a repetir, para nosotros es el día que nace a la eternidad. Y Tomás Becket su martirio sucede en estos días de Navidad, por eso lo celebramos el 29 de diciembre. Tomás Becket era una persona muy culta y está viviendo en lo que hoy es Inglaterra, cuando la invasión de los normandos en lo que sería hoy la Gran Bretaña. De madre normanda, pues inmediatamente, como ya había sido diácono, Enrique II lo va a traer hacia él y lo va a poner en varios puestos, se hace íntimo amigo de él. Los dos tenían una afinidad muy grande, desgraciadamente para cosas que no eran muy buenas, eran muy mundanos y demás. Y él lo menos que hacía en ese momento era vivir una vida, diríamos, religiosa, agradable a Dios. Era diácono, pero dejó su ministerio y se dedicó a la política, al mundo del reino, ¿no? Y Enrique comienza a confiar mucho en él, al punto de que lo nombra canciller del reino, que era el puesto más importante después del rey. Eso pues él lo lleva con mucha devoción, con mucha fidelidad, era muy fiel al rey. En ese momento había un problema grande entre el rey y la iglesia, porque el rey quería usurpar
y sobre todo someter a la iglesia a varias cosas que la iglesia no podía dar porque eran derechos propios. Y en el momento ese, en ese momento histórico, muere el arzobispo de Canterbury. Y Enrique, con una mente muy maliciosa, se le idea este plan maquiavélico de hacer a Tomás, como ya era diácono, hacer que le hicieran sacerdote, obispo y arzobispo. Y hay una frase célebre de Tomás, le dice: Señor, no lo hagas, porque si lo haces, vamos a terminar enemistados. Enrique lo toma como un desvarío de Tomás y prácticamente lo fuerza, no lo fuerza en voluntad, porque entonces el sacramento hubiera sido inválido, pero lo convence a que él accede voluntariamente y se ordena de presbítero, sacerdote, obispo, y después lo nombran arzobispo de Canterbury, que era la sede primada de la iglesia en Inglaterra. Pero sucede algo en todo este proceso que sabemos que fue, porque muchas veces dicen, pero no se sabe históricamente qué es lo que le sucede. Eso es para el que no entiende lo que es un sacramento. Lo que sucede es que al Tomás pasar por el sacramento del orden en sus otros dos órdenes, porque ya era diácono, al ser ordenado de sacerdote, presbítero y obispo, tiene en plenitud la gracia del sacramento del orden. Y esa gracia del sacramento ejerce una influencia en el corazón del ordenado. O sea, el que se ordena in sacris, como se conoce, tiene unas gracias que están funcionando dentro de él, como cuando usted comulga, como cuando usted se bautiza, como cuando usted recibe la unción de los enfermos, cuando usted se reconcilia en el sacramento de la reconciliación. O sea, todos estos sacramentos no son ritos, son gracia que se imprime en el alma del cristiano. Ahora imagínense ustedes un hombre que en cuestión de horas, de días, pasa de diaconado a presbítero y de presbítero a obispo, y arriba de eso lo nombran arzobispo de la sede primada en Inglaterra. Esto hace que Tomás comience una conversión y empiece a entender lo que él tiene encima. No es cualquier cosa, está a cargo de la iglesia de Jesucristo en Inglaterra. Y esto lo va a llevar a una serie de confrontaciones. La última, uno de los caballeros de Enrique mata a un sacerdote y Tomás lo excomulga. Eso Enrique lo ve como algo muy personal y tiene que huir entonces Enrique a Francia. El rey de Francia le da salvoconducto y pasa a Roma, donde se va a reunir con el Papa Alejandro III. El Papa Alejandro III lo ayuda, se intercede y demás. Y Tomás regresa a Inglaterra, no sin antes decir, cuando llega al pueblo lo aclama, porque todo el mundo lo quería muchísimo, y él dice: regreso a morir entre mi gente. De hecho, Enrique se pone muy histérico porque dice que si no creía en su palabra, pero ya hay un mal de fondo. Y aquí viene algo que históricamente todavía no se ha podido delucir del todo. En una borrachera, en una comelata de esa que había en Palacio, hay una frase que Enrique va a decir, dice: y no hay ningún hombre que sea lo suficientemente hombre que me quite a este cura imprudente del camino. Mucha gente dice que fue una expresión retórica, otro que decía que tenía doble sentido. La cuestión es que se levantan 4 caballeros de la mesa, se encamina a Canterbury, Becket sabe que ellos vienen, no importa, están en víspera, alrededor de la tarde, y los recibe y allí prácticamente lo descuartizan, porque en el tiempo que eran aquellos sables, aquellas espadas inmensas, no el espadachín, sino aquella espada que hacía falta 2 manos, y uno de los primeros sablazos se los metieron por la columna vertebral. Fue una muerte muy sangrienta. De hecho, si usted va hoy todavía a Canterbury, ahí está la iglesia y está el sitio, ¿verdad?, donde él cayó por primera vez, y lo mata. Desde que muere el pueblo lo aclama como mártir, como santo, y posteriormente fue canonizado.
Estos son los datos históricos, le digo, si pueden alquilar esa película, obtenerla, se las recomiendo porque está muy bien hecha. Pero lo que yo quisiera hoy es compartir con ustedes una frase de Beckett que me parece muy actual. Él decía, el miedo a la muerte no nos puede hacer perder de vista la justicia. Es una frase muy fuerte y puede tener muchas connotaciones, especialmente en muchos países donde hay mucho problema con la iglesia por la posición que tiene la iglesia. Esto puede ser de una manera directa o indirecta, porque la iglesia, yo diría que en todos lugares en este momento está bajo una gran persecución. Hablo persecución quizás con un ámbito bastante amplio, pues cuando nosotros hemos hablado de persecución siempre pensamos en personas que las matan en las calles o las torturan y las asesinan, que también está sucediendo, pero estoy hablando en esa perspectiva de persecución a través de los medios, de acusaciones falsas, de medias verdades, desprestigio de la iglesia y demás, porque la iglesia molesta. Claro, somos una institución que lleva 2006 años sobre la faz de la tierra, que tenemos un mensaje del cual somos custodios, que eso es lo que no entiende, que el mensaje no lo hemos hecho nosotros, sino que la iglesia es custodia de un mensaje y lo tiene que transmitir tal y como se le fue encomendado, por supuesto adaptándose a los momentos históricos, pero sin cambiar el mensaje. Y esto en un momento como este, donde todo es tan relativo, pues crea mucha roncha y trae muchos malentendidos y sobre todo mucha rabia en muchas personas. Si hay alguien que esto lo ha dejado muy claro, aún antes de ser papa, es el actual sucesor de Pedro, Benedicto XVI. Si ustedes se acuerdan, y de esto no hace tanto, el discurso, la homilía que va a pronunciar en aquel entonces el cardenal Ratzinger en la Basílica de San Pedro, en la misa antes del cónclave, muchos dijeron que con aquella homilía el cardenal Ratzinger había afirmado su no posibilidad de ser papa por lo fuerte y claro y vertical que había sido al hablar del relativismo que estaba cubriendo al mundo occidental. Sin embargo, para los cardenales electores fue la firma para que ellos supieran que era el hombre que Dios quería en este momento de la iglesia. Estamos viviendo en un momento donde la verdad se disfraza y donde muchas cosas quieren aparentar ser lo que no son. Y donde la gente, para que me quieran, me acepten, no me critiquen, no me rechacen, empiezan como a condescender cosas que no pueden ser. Y esto en la familia, con los hijos, con los valores, en el trabajo y en la misma iglesia. Yo no quiero que crean que yo soy fanático. Yo no quiero que crean que yo soy demasiado religioso. Yo no quiero que crean que yo soy intransigente. Y con todo esto yo no quiero que crean que entonces nosotros nos vamos echando hacia atrás y vamos dejando que el error, la confusión y la injusticia aparezcan en la faz de la tierra. Y aquí hay que ser vertical y hay que ser radical. No podemos relativizar la verdad porque eso es un asesinato en masa. Esconder la verdad, relativizarla por provecho personal o por miedo, inclusive a la muerte, es un crimen de primera magnitud. A esto se refiere Beckett cuando dice, el miedo a la muerte no nos puede hacer perder de vista la justicia. La justicia que requiere el pueblo de Dios para que se le transmita el mensaje tal y como es. La justicia que requiere tu hijo y tu hija para que tú le digas lo que es y no lo que ellos quieren oír. Por supuesto que no queremos que nuestros hijos se rebelen contra nosotros, no queremos que nos digan no te quiero y demás. Pero tú tienes el valor de educar a tu hijo y quizás en este momento no lo sepa, pero lo tienes que hacer. Tu hija no puede salir de la casa desnuda como tú estás dejando que salga. Tu hijo no puede estar viniendo a las horas de la mañana
drogado, bebido, y tú no le puedes decir nada porque tú no quieres que él se sienta mal contigo. Tu hijo no puede encerrarse en el cuarto, o tu hija con el novio, como si eso fuera un motel de mala muerte, porque tú no quieres que tu hijo o tu hija crea que tú eres retrógrado y que no estás actualizado, porque eso no tiene nada que ver con la actualidad, eso tiene que ver con la moral que no se cambia y que no es negociable. Y eso es lo que hoy en día mucha gente no entiende. Vamos a crear roncha, vamos a crear situaciones difíciles, pero aquí, hermano, es muy claro, o con el César o con Dios. Y creo que aquí está la cosa, que no es fácil. Por supuesto, a nadie le gusta que lo maltraten, a todos nos gusta que nos quieran, a todos nos gusta que nos acepten, y todos queremos ser populares y que la gente, pues, cuando uno pasa, ¡ay, qué lindo, qué bonito, qué bueno! Pero hay momentos en que uno no puede vivir para eso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros feligreses, aún la humanidad necesita una voz que esté totalmente abierta y totalmente transparente, y que no esté atada a ningún tipo de interés creado, y que se le pueda y que puedan creer en ella. Yo creo que, y esto creo que ustedes están de acuerdo conmigo, yo no creo que todo el mundo estaba de acuerdo con lo que hablaba Juan Pablo II, pero yo creo que todo el mundo lo respetaba, porque era un hombre que usted sabía lo que pensaba y lo que decía. O sea, cuando usted estaba frente a Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI, porque Benedicto XVI inclusive es sumamente claro, y desde hace muchos años, aún antes de ser Benedicto XVI, siendo el cardenal Ratzinger, hablaba mucho de relativismo. Hoy todo está relativizado, hoy totalmente. Esto es como si usted se para frente a una persona y dice, a ver, ¿qué es lo que la gente quiere oír? Si ellos quieren pensar que este piso es gris, pues vamos a decirle que es gris para que no piense que es negro. No, este piso es negro, este piso no es gris. Y cuando su hija está mal, no, hija, ven acá, te voy a sentar. No lo hace usted con abuso, no lo hace con atropello, pero lo hace con firmeza. No, mi hija, no, usted no puede salir de la casa así, porque usted vive bajo este techo y en esta casa hay unos valores cristianos. ¿Ves? Eso es lo que me estoy refiriendo. Yo mismo frente a mi feligresía, o sea, hay unas leyes en la iglesia. Por supuesto, se trabaja con la persona divorciada, con la persona separada, con la persona que está en vicio, con la persona que tiene una inclinación sexual que no es la normal, la persona homosexual. Se trabaja con ella y hay pautas pastorales que ha mandado el Vaticano para acogerlos y trabajar con ellos. Pero, no se disfraza, no se adorna y no se cambia una verdad milenaria basada no en caprichos de los curas, sino basada en la misma palabra de Dios. La gente muchas veces dice, no, porque la iglesia tiene que cambiar. Bueno, la iglesia podrá cambiar algunas cosas que son disciplina eclesiástica, pero la iglesia no es que no pueda, es que no puede, porque no es una verdad de ella, es una verdad que ha sido transmitida a ella y de la cual ella es custodia. Y si la iglesia tiene que morir por esa verdad, buena muerte tendrá, porque estamos siendo fieles al depósito de fe que se nos ha concedido. Y ahí está la frase, el miedo a la muerte no nos puede hacer perder de vista la justicia que es verdad. La gente necesita conocer la verdad, eso es justicia. Y la iglesia quizás es la última voz que le queda a la humanidad. Mientras todos los poderes están buscando sus propios intereses y están buscando disfrazar las cosas porque no queremos perder votos en las próximas elecciones, o no queremos que la gente diga que soy un retrógrado o un fanático, o no queremos que nos saquen del grupo de las amistades, o no queremos quedarnos fuera del grupo de la universidad. Mientras la gente está en eso, la iglesia se levanta quizás sola ante el mundo y le tiene que decir, como dicen por ahí un poco callejeramente, al pan, pan y al vino, vino. Esto es como es. No porque yo quiera, porque esto no es para ustedes, esto es para mí y para ti. Empezando en ese orden, para mí y para ti. Yo tengo que vivir, yo tengo que tratar de vivir esto. Yo no les puedo decir a ustedes aquí, porque sería un mentiroso, que yo todo lo que estoy diciendo yo lo vivo, pero yo tengo y lo estoy tratando de vivir.
porque creo en eso, por eso estoy vestido así, por eso soy cristiano y por eso soy católico. Si no, pues entonces yo no estuviera ni en este programa, ni fuera sacerdote, ni estuviera bautizado católicamente y cristiano. Pero creo en esto, ¿verdad? Y yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a asumir unas consecuencias que llevan la decisión de ser cristiano y católico. Y yo creo que el católico de hoy tiene forzosamente, hermano y amigo y amiga que me escucha, que estar muy claro en estas cosas. Nos estamos llamando muchas veces algo que después cuando llega el momento, pues lo disfrazamos, lo relativizamos, lo escondemos, porque no queremos, ¿y qué es esto? Entonces después por eso ven a los niños que están esquizofrénicamente espirituales, porque los llevamos a primera comunión un domingo y el domingo siguiente nos levantamos tarde y como vamos a la playa o vamos para el campo o vamos a no sé dónde, los niños nos los llevamos a la iglesia. Y cuando el niño pregunta, no te preocupes, hoy no, mañana sí. Entonces cuando el hijo no quiere ir a la iglesia, lo estamos forzando. Ven esta esquizofrenia espiritual, porque todo es relativo. Tengo ganas, no tengo ganas, me gusta o no me gusta. La fe nuestra no tiene absolutamente nada que ver con ganas y gusto, sino, miren, y es muy bueno llevarlo siempre en el bolsillo, busquen un crucifijo y pregunten si esto tiene que ver con gustos y con ganas. Frente a esto, el gusto y la gana no tiene nada que ver. Esto es un compromiso cumplido, sin ganas y sin gusto, pero por amor a ti, por amor a mí. La iglesia tiene que ser fiel a este compromiso. Y si tenemos que dar la vida, hay que darla, porque somos custodios. Y nosotros, perder la vida por Cristo es ganarla para la eternidad. Así que a nosotros no nos puede amedrentar ni nos puede asustar absolutamente nada, porque nosotros, la muerte para nosotros es una ganancia, como decía San Pablo. Y yo creo que Tomás Becket, ven cómo va desarrollándose, cómo va creciendo en la fe. Tenemos que crecer en la fe. La fe es compromiso, tenemos que crecer en ella. Y vemos a este arzobispo Tomás Becket crecer en la fe, al punto que cuando vienen a matarlo, no pone resistencia, es como un corderito, va a asumir una personalidad de cristiana, crística increíble, y lo van a matar, pero para él estaba dando la vida por lo que él creía que era la fe en Jesucristo y la fe en la iglesia. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que ser muy verticales y muy radicales, porque vivimos en un mundo donde ya la gente no sabe en qué creer. Y creo que también es mucha culpa nuestra, porque nosotros hemos disfrazado mucho las cosas. Uno entra a veces en los hogares y uno ve cosas y actitudes y conductas. Entonces, todo esto se resuelve con unas frases que ya están como gastadas, ¿no? Bueno, es que es la moda, las cosas cambian, hay que ¿entender qué, hermano? ¿Entender qué? Que tu hija, que es una jovencita, una adolescente, sale casi semidesnuda a la calle con el ombligo fuera. Entonces, eso es lo que hay que entender. Que tú dejas que tu hija esté con un novio que tú no sabes si va a ser su esposo, y aunque lo fuera, tirada ahí en la misma cama con él, eso es lo que hay que entender. Que nuestros jóvenes, la mayoría de ellos, no digo todos, pero una gran mayoría, están teniendo relaciones antes del matrimonio y los padres lo saben y no dicen nada. Inclusive se llevan a los novios de vacaciones y demás con las hijas o los hijos con sus novias y no dicen nada. Eso es lo que hay que entender. Que tenemos a nuestros viejitos apartados porque repiten las cosas y no queremos que nos quiten y la alegría del momento, decimos que alegría, y los metemos en un cuarto y los aislamos y los asilamos en lugares cuando podían ser parte de nuestra familia y nos podían dar muchísimo de lo que tienen. Eso es lo que hay que entender. Hay que entender también que chistes de mal gusto, despedidas de solteras y de solteros tienen hombres desnudos, chistes de mal gusto, cosas pornográficas y todo, y se van a casar a la semana siguiente por la iglesia, vestidos de blanco y con mucha solemnidad y mucha etiqueta. Eso es lo que hay que entender. ¿De qué estamos hablando? Y entonces después nos estamos quejando, ¿verdad?, por las cosas como están. Las cosas están como están porque no hemos sido transparentes, porque le tenemos mucho miedo a qué dirán, porque para nosotros eso es mucho más importante
que nosotros defender la verdad. Y no estoy hablando aquí de ser antipático, pesado, agriado, negativista. Eso no, porque eso no va con lo que yo digo. Aquí ser personas agradables, simpáticas, chistosas, de buen gusto, pero hasta aquí. Hay chistes de mal gusto y los chistes de mal gusto no se aceptan. Yo siempre recuerdo, hermano, y ustedes, imagínense, son mis hermanos hispanoamericanos. Hubo un comediante que hizo reír a millones de personas, inclusive incurrió en el cine americano, en una de las películas más lindas que hay, que es la versión antigua con David Niven de La Vuelta al Mundo en 80 días. Fue Cantinflas. Y Cantinflas nunca dijo una mala palabra. Y como él, Luis Sandrini en argentino, nunca dijo una mala palabra. Bob Hope aquí en Estados Unidos nunca dijo una palabra. Don Cholito en Puerto Rico nunca dijo una mala palabra, porque eran verdaderos comediantes y le tenían un respeto al público. Hoy, como no sabemos de dónde sacarlo y qué hacerlo y cómo hacerlo, entonces recurrimos a la chabacanería, al mal gusto, a la basura, al deterioro, aún en el arte, y decimos que eso es simpático. No, hermano, eso no es simpático. Hay un comediante, no voy a decir su nombre porque no le voy a hacer promoción aquí a nadie, que todo su show es malas palabras y groserías, y la gente paga un dineral por eso. ¿Qué nos ha pasado? ¿A dónde hemos llegado? Y decimos que eso es arte. No, hermano, eso no es arte. Eso es malas palabras, eso es vulgaridad y eso es chabacanería. Y si usted se presta y usted va, pues mire, usted es cómplice de todo esto. Pero después no diga que usted es cristiano y usted es católico, porque eso le queda muy grande. Usted tiene que decir, mira, yo te acompaño, pero ahí no. ¿Ves? Y nosotros vamos a bailar, y nosotros vamos a la playa, y nosotros vamos al teatro, y nosotros nos divertimos. Pero según los cánones y las normas que nos dicta nuestra fe cristiana, porque mi roca y mi fundamento es Jesucristo. Acuérdate la próxima vez que tú vayas a ir a algún lugar, que estés compartiendo y que tengas que dar testimonio de tu fe. Recuerda siempre, recuérdalo, que el miedo a la muerte no nos puede hacer perder de vista la justicia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima vez en este programa de Camino a la Santidad.